Bueno, vamos a dar inicio a la sesión con la entrevista del doctor Pedro Páez Bermúdez. Antes, quiero recordar como el abreboca del libro de García Márquez, Vivir para contarla, donde él señala que la vida no es la que se vive, sino la que se recuerda. Y cómo se recuerda y cómo uno hace para contarla. Precisamente, hoy el doctor Pedro Páez nos va a contar parte de su vida. Nuestro ilustre profesor que conocimos en el Hospital Central, cuando cursábamos medicina interna. No es fácil atar la entrevista con el doctor Páez porque se genera una interacción humana donde se mezclan elementos del pasado, del presente, y es necesario escudriñar qué es lo realmente trascendente y qué es lo efímero. Recordamos aquellos momentos donde nos reunía en la plaza del Hospital Central y surgía un coloquio muy nutrido de notas clínicas, de anécdotas sumamente cargadas de humor, que generaban la sonrisa y hasta carcajadas en nosotros. Y quizá un atajo en oportunidades de incredulidad. El doctor Páez Bermúdez es una figura muy importante en nuestros estudios médicos. Pasaremos a señalar que inició y nació en Santa Rita, en el estado Zulia, Venezuela, el 13 de noviembre de 1926. Su educación primaria fue en el Colegio Sucre, de influencia judía. Era difícil trasladarse porque no existía sino los ferries. Eran tiempos de la llamada champaina, el gofio y el alimento llamado vitamina. Fue una educación muy esmerada en un colegio mixto. Su secundaria fue principalmente en el Liceo Barral. Luego inicia sus estudios de medicina en los Andes, pero prácticamente su educación médica se da en la Universidad Central, donde se gradúa el 2 de agosto del 51, en la promoción del doctor Pastor Ortiz. Realmente el grupo de profesores fueron de una verdadera excelencia. Estaban Boris Bocio, Eduardo Crema, el doctor Jesús Enrique Lozada, el doctor Sanabria, Jacinto Convit, Pérez Carreño, Domingo Luciani, Francisco de Venanzi, Félix Pifán, Méndez Limón, entre otros. Otra cosa importante es su vida de pareja. Tiene 66 años de unión conyugal con Aira Wilhelm Chacín. Ha procreado 2 hijos. Ronald, ingeniero mecánico, y Yanni, abogado. Tiene 5 nietos y ya 2 bisnietos. Es interesante que la universidad en la cual laboró desde el 51 en Anatomía 2 y luego concursó en Clínica Médica ad honorem,
en el 53. La medicina interna la cursó en Pensilvania, enviado por la Universidad del Zulia. También hizo estudios en la Universidad de Michigan. Hizo un fellowship en endocrinología e investigación del cáncer. Y también asistió a la Fundación Cardoso, dirigida por el doctor Leandro Tocanis. Es importante allí los estudios que se realizaron a nivel mundial de los trasplantes de médula para tratar linfomas y leucemias. Un curso muy apretado. La Universidad del Zulia abrió sus puertas. Ya comenté que en el 51 era instructor de anatomía 2, pero Leonardo le propone en el 57 que entre a formar parte del personal docente de Luz. Sin embargo, ese nombramiento lo suscribe nuestro extraordinario rector, doctor Antonio Borja Romero, en el 58, y a quien la promoción de médicos Maíz Vallenilla le debe tanto, especialmente el grupo de Caracas. Desde el año 1963 y en adelante, y luego de una dilatada carrera, llega a ser profesor titular en los años 80. Esos son unos recuerdos gratos de la Universidad del Zulia. Luego hace su carrera asistencial, logra ser médico del Hospital Central. Él, junto con el doctor Nedio Belloso, quien también era obstetra, aperturaron la consulta de medicina interna. Es realmente muy importante este dato porque puede afirmarse que la medicina interna nace en el Hospital Central. Allí realiza muchas actividades. Crea la sociedad o la asociación de amigos y él ejerce la presidencia. Desarrolla la consulta de medicina interna, la asociación de diabetes, especialmente ayudados por los doctores Orlando y Gilberto Olivares. Y se dedica a entrenar un grupo de médicos de una gran relevancia, como el doctor Rolando Hack y otros como Gilberto Olivares, que se dedicó luego a la farmacología, el doctor Schompel, el doctor Guillermo Fernández, entre otros. Otro asunto muy importante es que atendió la pandemia, la epidemia de encefalitis equina junto a los doctores Solano Olivares, Gerardo Fernández y Gustavo Prieto. Y una cosa muy interesante, que no se registraron muertes. Otro instituto en el cual él concursó fue el Hospital Universitario. En el Hospital Universitario también se dedicó a abrir una consulta de medicina interna súper organizada, de endocrinología, de metabolismo y de diabetes. La consulta de diabetes tenía una particularidad, que tenía una historia especial. A los pacientes se les podían ofrecer sus medicamentos, y refundó la Asociación de Diabetes. No solamente trabajó a nivel oficial, sino que también tuvo una dilatada actividad en la práctica privada en el Hospital Coromoto desde el año 53 por más de 30 años. También formó parte del plan migratorio de médicos que evaluaban a las personas que entraban en ese plan migratorio de parte de la Embajada de los Estados Unidos desde el año 53 hasta hace poco, el 2019. Otra cosa de interés es lo que ha logrado a nivel de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo zuliano. Fue su vicepresidente desde el 62 al 64.
8 y también fue presidente desde el 82 al 84. Además de eso, las jornadas de llaves de la segunda jornada llevan su nombre. No solamente se dedicó a la parte de, pudiéramos decir, de asistencial, logró completar 50 años de ejercicio en el hospital universitario. Es interesante las publicaciones que nos ofreció el doctor Páez. En investigaciones clínicas hizo un artículo en el 2009 sobre Marfan. Y en el 2007, en la Facultad de Agronomía, hizo un interesante trabajo sobre la verdolaga, en coautoría con su hermana, quien es bióloga, la doctora Alejandra Paz, y otros, González, Vera, etc. Luego hizo un giro en relación más a la parte infantil, cómo mejorar la inteligencia, una especie de coautoría, y los niños del mundo. Debo decir que nos sentimos muy honrados de tenerlo dentro de nuestros docentes. Y el doctor Pedro Páez Bermúdez no solo ha sido un ejemplo para las futuras generaciones de médicos, sino que es un verdadero ejemplo de una familia integrada, destacando la relevancia del papel del abuelo en este mundo que está sometido a una gran crisis social. Mis saludos, respetos y admiración permanente al maestro, doctor y profesor Pedro Páez Bermúdez. Tengo una primera pregunta. Como psiquiatra, como docente interesada en la lectura, que en cierto modo esta generación está un poco a espaldas de ella, y creo que la lectura es el mejor soporte de la soledad. ¿Qué libro la ha apasionado y recomendaría a esta juventud? ¿Qué libro recomendaría? ¿Qué libro? Ningún libro, varios libros. Uno de los grandes defectos es que aquí, la mayor parte de la docencia se enseña por un solo libro. El pensamiento humano nunca es captado en un solo libro. Esa fue la idea, por eso yo conseguí una medicina interna cuando entré a trabajar. Entonces retorné a Estados Unidos. Y aquí, eso no existía en el central, ni tampoco en Chiquinquirá. Eran excelentes hospitales. El hospital central contaba con un servicio de cirugía de primera, un servicio de gastro de primera. De cardiología había mucho conflicto entre ellos. No le rendía el trabajo. Entonces, allí apliqué yo, porque ya tenía la idea al reglamento, que yo necesitaba una beca para irme para Estados Unidos. Entonces me dieron una beca, manteniendo el sueldo mío, que era de 500 bolívares, pero como iba a trabajar a tiempo, a dedicación exclusiva, me pusieron el doble del sueldo. O sea, han debido darme más, porque lo que me pagaron fue el tiempo completo. Me han debido darme dedicación exclusiva. Y además, me prestaron algo de dinero para el curso, que me costó $1,000, con la condición de que debería devolver gran parte de ese dinero. Devolví la mitad de ese dinero que me prestaron. Así que no fue totalmente gratis. Tenía una condición, que tenía que trabajar un año cuando retornara a Estados Unidos, o en la Universidad de Zulia o en cualquiera universidad de Venezuela que me necesitara.
Y lo hizo con ya que creces. había una excelente democracia, pese a que había un gobierno que no era democrático dentro de la universidad. Y Al sí, llegar a Estados Unidos, me di cuenta en Michigan, donde yo no hice la medicina interna. En Michigan estudié inglés y hice unos contactos de cómo se enseñaba la medicina interna. Allí conocí el mejor internista puro que yo he visto, que fue el doctor Cooper, que me lo recomendó el doctor Miller, que era el decano. Y que yo veía la técnica que usaba en pregrado y posgrado en las visitas diarias. Y cómo revisaba el material de apoyo. Y tuve oportunidad de conocer al doctor Jerome Cohn, que era un endocrinólogo de fama mundial, porque había descubierto el síndrome de Cohn o el hiperaldosteronismo, que todavía se sirve de base para el tratamiento médico de enfermedades que requieren líquido. Entonces, me llevé de Michigan una idea buena de los alumnos. Me llevé la idea de que el residente debería dirigir el tratamiento y el diagnóstico médico. Cuando llegué a Pensilvania, me conseguí con lo siguiente. El curso, revisamos toda la ciencia básica. Eran 1 hora y 40 minutos diarios. Y había días que teníamos en ese tiempo hasta 2 y 3 profesores distintos. No era un solo profesor que obstina a uno de verlo todo el día, todos los días. No. Era como si estuviera yendo todos los médicos de Filadelfia a atender. Iba gente de Boston, gente de Chicago, gente de... El curso de $1,000 costaba mucho más de los gastos. Pero había un hombre que era el director del curso, decano de la facultad, decano del posgrado de gastroenterología y decano del de medicina interna, que fue el doctor Henry Gore, el mejor médico que yo he conocido en mi vida. Doctor Bocuse, además de la versatilidad que tenía, él no era endoscopista, era un gastroenterólogo, no endoscopista. Él era clínico, por eso era un internista. Era un hombre clínico. Él tenía su staff que le hicieran los endoscopios, que le hicieran la radiografía, el doctor el patólogo, que le hiciera. Entonces, yo hice rectoscopias en Filadelfia, en la parte con el staff que tenía el doctor. Yo hice varias rectoscopias. Vino gente con colitis ulcerosa idiopática, que no la tenemos casi acá, que ya la tiene un problema, hay problemas psicológicos muy importantes en esa enfermedad. Entonces, tuve esta oportunidad de conocer en el invierno del año 1957 a el hombre que cambió la visión del cáncer en el mundo, Papa Nicolau, en Filadelfia en enero del 57. Tuve oportunidad de ver a Linton, el mejor cirujano que había en el área de abdomen y sobre todo en vesícula. E incluso los ingleses iban allá a operarse con él. Y luego llegué, cuando terminamos el examen, que era, nos hicieron 2 exámenes, cada uno 400 preguntas, incluyendo básica y clínica, a contestar en 4 horas. O sea, 100 preguntas por hora, sin mirar para los lados y sin preguntar. No los voy a preguntar a ellos, pero con vigilancia, incluyendo las preguntas psiquiátricas, porque el psiquiatra que nos enseñaba dedicaba a esa actividad todos los sábados en la mañana. Un excelente psiquiatra. Sí, me fijé que usted tenía psiquiatría dentro del currículum. Todo. Bueno, después, cuando terminamos mi curso, yo fui
Jefferson y hablé con el doctor Tocanti. Después fue que me enteré que era el hombre que estaba haciendo los trasplantes de médula ósea en el mundo, el primero. Era una supereminencia de la Fundación Carl Dice. Y entonces dije yo aquí me quedo en endocrino con el doctor Parker. Y en mi tiempo libre voy, ya tenía el permiso, a ver lo que estaba haciendo el doctor Parker. Yo vi un microscopio de luz, microscopio electrónico, vi las médulas de los huesos de la gente que mataron los americanos en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Esas médulas quedaron, que lo que quedó fue grasa. Todo el tejido glandular lo borraron, toda la parte hematológica lo borraron la radiación. Entonces me quedé en endocrino. Allí trabajé con conejo y con hámster y veía pacientes. Aceptaban que yo atendiera pacientes. Ellos me emplearon prácticamente, me daban el almuerzo todos los días y mi ficha de identificación. Y me hacían interconsultas. Nosotros, como yo era de posgrado, o de pregrado y algunos de posgrado, me llamaban para dar mi opinión y en varias ocasiones aceptaron mi opinión. Cuando yo le dije, el enfermo no tiene esto, el enfermo tiene tal cosa. Y me miraban. A la siguiente semana decían, ¿dónde está? Lo felicito. El enfermo tiene lo que tiene. Cuando se presentan casos para la discusión clínica. Y aquí me conseguí con una sociedad médica cerrada. Por eso los años míos en el Central fueron duros. Pero me permitieron tener más contacto con los residentes, empezando por Hack, con un gordito que fue director de escuela. Méndez Romero. Méndez Romero, fue director de escuela, que era perijanero, con Olivares, con Guillermo Fernández, con Gustavo Prieto. Y, claro, eso me permitió tener yo mi residente. Cuando me enfrenté a la epidemia de encefalitis, yo digo, doctorado, yo no he visto epidemia de encefalitis. Denme una hora para preparar el protocolo. Ellos me nombraron presidente de la Sociedad de Amigos del Hospital Universitario Central. Entonces yo dije, si el doctor que no era abogado, echó para arriba este hospital porque también no vuelve. La misión era conseguir dinero. Mire, cuando me fui para el universitario, dejé todavía en fondo más de 100,000 bolívares. Yo le puse abanico a toda la sala. Fundé la consulta de medicina. Mandamos a hacer por primera vez unos mesones, le pusimos colchonetas. ¿Ah? Le pusimos sillas a los pacientes porque tenían que sentarse en el suelo. Les compré un aire acondicionado a los bachilleres. Yo no lo tenía, yo no conocía a las mujeres y hombres, de los que estaban ya. Y otro el servicio de emergencia. Mejoré la cocina, mejoré gastro. Por eso no querían que me fuera por el universitario. ¿Quién iba a querer? ¿No? Y allí tuve la primera gran satisfacción con la graduación de Hack, con José Ramón Guzmán, que estando en Caracas me consultaba de vez en cuando, con Rodríguez Iturbe, con ustedes, y con Gustavo Prieto, que murió joven, con Olivares, que era mi residente, pasábamos visita a las 6 de la mañana, algunos días, no todos. Yo le dije, yo no aguanto todos los días, a las 6 de la mañana, pasar visita. Tú vas a hacerla solo 3 veces a la semana, yo hago los otros 2. Y así convenimos
porque él no era de medicina interna, él trabajaba en farmacología, en farmacología. pero le interesaba formarse como internista. ¿Cómo haríamos ahora, en este tiempo de hoy, para que las autoridades universitarias optimicen la formación de los futuros médicos? Yo pienso que deben enseñarle a los médicos a hacer lo que está escrito en libros como el libro de Haskell, que el médico está obligado a conseguir recursos para sus pacientes. Está obligado a atender no solamente las tres cosas hipocráticas, sino que está obligado a distribuir esos recursos apropiadamente. Desgraciadamente los médicos aquí no lo hacen. En el libro de Haskell, que es un libro bueno de tratamiento de cáncer, está escrito esos tres principios, ¿no? Y además informar al paciente. Lo que tengo que decirte, no sé cómo decirte cuando tienes que dar una mala noticia. Y utilizar más los médicos en forma conjunta, no tenerlos en isla como los tienen ahorita. Todavía los tienen en isla. Este es profesor de fisiología y no va a dar una fisiología. ¿Por qué? Porque no lo podemos ascender a que vea clínica, a que dedique semiología. Y traemos el de clínica y lo mandamos a fisiología una semana o 2 semanas para que. Así que allí falta. Y sobre todo, darle investigación. A mí, nosotros hacíamos investigación en la consulta, como tienen 2 ideas. Tenían 2 metas. Una, hacer tratamiento del enfermedad de tiroides sin cirugía y sin yodo. Presentamos el trabajo. Segundo, atender la diabetes. La palabra correcta es diabetes. La palabra diabetes es un barbarismo del lenguaje que no debe ser usado por médicos. Porque de acuerdo con el profesor Uribe Blanco, sacó un libro en la Universidad de Zulia, donde decía que los médicos y los profesores deberían hablar con propiedad, en forma correcta, el idioma castellano. Eso es muy cierto. ¿Cómo haríamos para...? Ahora es diabetes. En inglés se dice diabetes y en francés se dice diabetes. No sé por qué acentúan la A, si esa no es una palabra. La otra palabra que emplean erróneamente es la de despistaje. Despistar significa en castellano esconder, ocultar. La palabra correcta es pesquisa, que significa investigar. Yo tuve oportunidad de ver en Weston, en Estados Unidos, unos muchachitos de kinder metidos en el laboratorio. No se oía ni el ruido de una mosca. Estaban haciendo investigación. Si el médico que va a estudiar para medicina no hace investigación, no puede ser un buen médico. El médico tiene que hacer investigación y consultar sus hallazgos con los demás colegas. Los colegas tienen que ser amigos de él, estar con ellos. Mira, la gente con mayor hermosura de amistad que vi aquí fue la Sociedad de Oncología. Los mejores congresos eran de ellos. Y también los de ciencias médicas, eran buenos congresos. Porque allí hasta bailaban el africano en las pausas para psicológicamente despertarse. O los profesores que tocaban violín, uno lo tocó en el Caracas Hilton. Cuando le fueron a comprar la maleta, aprendí que se les perdió en el viaje de Londres, ¿no? Y nosotros tuvimos de ver aquí a nuestros profesores. Aquí vino el doctor Boku
mi profesor querido de Filadelfia, hablando español perfecto, a un congreso aquí en el Hotel del Lago, de nosotros. Y me decía, Páez, ¿cómo estás? Usted habla español, mejor que tú. Era un hombre encantador. Aquí vino gente de estas partes, de Argentina, de Perú, de México. Aquí una vez que les entró la ventolera que los mexicanos eran candidatos a premios Nobel en cardiografía, con la solución polarizante. No, después se demostró que no. Ellos repartieron en el mundo la idea, pero la idea era errada. Entonces, yo me concreté a tratar de averiguar por qué se les inflama la arteria a los pacientes diabéticos. Y también por qué el bronquio es tan reactivo en los humanos. Y por eso trabajé con omega 3, trabajé con CG, con aceite de CG, con aceite de oliva, con verdolaga. Desde la última publicación lo hicimos en Ciencia. Porque si tú no investigas en enfermedades que no tienen ahorita tratamiento, ¿qué le estás haciendo al paciente? Mira, en la consulta de diabetes iba a hacer investigaciones Germán Serrano. Iba también Germán Serrano, uno que era de odontología, de la escuela de farmacia, de la escuela de enfermería. Yo fui profesor ad honorem de la escuela de nutrición de la universidad. Daba también clases en enfermería. Y no solamente en la de enfermería de la Universidad de Asturias, sino también en la de Hospital Formoso. Me sentía feliz. En odontología a mí me llevaron para darle las clases de patología bucal. Y ahí le sugerí que nombraran un internista para que lo ayudara. Me hicieron caso en la facultad de acá. Pero ahí tenía yo un amigo grande que era los esposos de Güey. Muy interesante ese aporte de usted, porque implica... Si no hay unión entre todos y comunicación, es como ocurre en psiquiatría. Un psiquiatra no puede algo que haga acá al estilo viejo, tener un hospital psiquiátrico. Que aquí fue la tercera causa, el tercer hospital que crearon aquí, la sociedad civil, fue el hospital psiquiátrico. El primero que hizo fue el central, en el 70, después en el 60, en el 70 el hospital Chiquinquirá, y el tercero, después cogió la batuta el padre Obligado. Con José de la Montaña. Pero la sociedad civil nuestra de esa época era mejor que la que tenemos aquí. ¿Qué haríamos para vincular más la docencia con la asistencia? Yo creo que hay que combinarlas. Exacto. Si no la combinas, tú pasas toda la vida leyendo. Aquí yo lo llamaba para embromarlos los cecileros, porque decía, el único libro que a ustedes se les ve es ese. Yo jamás ese libro lo leí. Yo tenía libros de especialistas en Estados Unidos y también ingleses, los mejores. Yo tenía el libro del doctor Bachot. El doctor Bachot tiene un servicio. Él era oncólogo en el hospital Chery de Londres. Chery lo pusieron porque lo nombró la reina de los críos de ese hospital. Y vivía en parte de recoger dinero. Entonces el doctor Bachot puso un servicio de 24 horas para que cualquier médico del mundo que quisiera
lo llamara para darle instrucción a él y a su staff de cómo tratar las moras. 0% de mortalidad tenía él. Extraordinario. ¿Qué otro aporte? Entonces, eso es comunicarse. Nosotros nos comunicamos aquí con los médicos de Guadalito. Cuando yo llamé para el Jefferson, para que atendieran a un muchachito que estaba en el central, que tenía furor epiléptico, me atendieron allá y me dijeron, yo le pregunté, ¿me lo pueden recibir gratis? Mándelo. El muchachito era morenito. Que aquí se lo vamos a recibir al aeropuerto. Fueron a buscarlo al aeropuerto. Lo llevaron para el estadio de los Yankees. Se fue con una maletica y trajo 4 maletas. El muchachito y el padre. No tenía furor epiléptico. Tenía una epilepsia, pero sin el furor, sin la agresividad del furor. Entonces, todo eso me permitía tener crédito en Panamá sin que me conocieran. Tener crédito en New Jersey. Cuando aquí hay un paciente en el central, uno que necesitaba potada para dilatarle el esófago, junto con el doctor Molina. Compramos el potado en New Jersey y lo compramos con lo que recogíamos. Y lo pagaba el intendente, nosotros no manejábamos dinero. Todo eso lo hice en el central. Porque había una enorme combinación entre la parte docente. Por eso era que no querían que me fuera, que era parte de ellos. Claro. Logros. ¿Qué otro logro importante cree usted que hizo a la universidad? No te capté bien. ¿Qué otro logro usted considera muy importante que usted hizo a la universidad? Yo pienso que lo más importante fue sembrar la idea, quizás del diabetes. Lo que pasa es que hay un médico que murió prematuramente, que fue una joya de médico. El doctor Humberto. Yo le llené la visa aquí, Humberto Valbuena, y lo vi tan sano ese día. Pocos meses después me dijeron que había muerto. Le salió una enfermedad y decidió no tratarla. Pero él enseñaba a los médicos, a sus alumnos, el por qué era grande el ser médico. Porque era importante y grande ser médico, la razón de ser. Entonces, el médico que tenemos que nombrar en la universidad y educar es un médico que conozca la medicina del mundo. Se ponen de acuerdo, uno va a estudiar más de esto que esto, pero tienen que ser amigos, no encerrarse en un consultorio de 8 a 12 y de 12 a 6. Y nada más que ver a los 2 o 3 médicos amigos que están alrededor. Así, a él se le va a olvidar la medicina. Y él insistía mucho en la parte nutricional del paciente, el doctor Humberto. Pero al enfermo hay que explicarle. A Maracay Vero le gustan mucho los fritos. Mire, de mí me dijeron después que cuando yo regresé a Estados Unidos, había tanto desconocimiento que yo les hablé de que había conocido en Estados Unidos las lágrimas artificiales. Entonces dijeron que eso era, dijeron después que terminaron las clases allá en el central, los grupos de ustedes, que eso era mentira mía. Porque ellos más que veían el mundo de un solo libro que les dieron para estudiar, como el libro de Mantilla, ese que veía uno cuando estaba. Entonces, ¿para qué tenían biblioteca y para qué tenían revistas?
Y había, cuando uno llevaba un invitado, se lo ingeniaban en forma de chisme y te desacreditar en la escuela. ¿Por qué se hizo médico, doctor Páez? ¿No? ¿Por qué se hizo médico? Porque no me gustó la cirugía. Ni me gustó la obstetricia. Las mujeres no dejan dormir a uno. La mayor parte de las mujeres paren de noche. Y yo trabajé en la maternidad, atendí más de 300 partos. Y en el terremoto atendí también algunos. ¿Hubo alguna influencia familiar para que se decidiera No, mi a ser abuela médico? decía que necesitábamos un médico, pero era porque ella estaba enferma, tenía que ir a Cabimas a veces la cardiopatía. Pero no fue iniciativa mía, desde chiquito. Y los médicos de la Rita me invitaban a que los acompañara a Cabimas. Y yo iba con ellos a pabellón. Y yo le decía, mira, cirugía. ¿Y ha sido feliz? Y se lo dije cara a cara al doctor. Yo me cambié y yo empecé en la morgue. Se lo dije cara a cara al doctor Leonardo. Doctor Leonardo, ¿por qué no me cambian para semiología? Que es la parte clínica. Y el doctor después, una cuestión, concursé y gané. Entonces me pasaron para semiología. Porque yo metido allí entre formol, que no iba a ser cirujano, ni me interesaba la base, quedarme como básico. Bueno, una hora después, finalmente. Una hora después tenían nombrado el que me iba a sustituir en anatomía, porque había varios que estaban interesados por la parte de cirugía. Finalmente, doctor Bermúdez, su familia integrada, ¿qué puede decirnos en su papel de abuelo? No, yo los ayudaba a todos, dándoles apoyo. Y ellos me ven como padre, como abuelo, como hermano. Y yo los quiero a todos. ¿Y cuál ha sido el secreto para tener esta familia tan bella y educada? ¿Qué mensaje le podría dar a la generación actual? Bueno, buscar un ideal. Buscar un ideal. Yo en el camino de la vida lo digo. Y eso solo pasé a médico. Buscar un ideal en la vida. Pero mientras no eduquen en la población, que está en los barrios, ahí no hay vida. Porque hay que salir del barrio por una razón. De noche, y sobre todo con estos apagones, ¿qué vas a hacer? De día tienes que trabajar. ¿En qué universidad vas a ir? ¿O a qué liceo vas a ir? Bueno, le agradecemos muchísimo esta intervención. Usted ha sido un hombre exitoso, ha sabido unir su ideal, su talento, la formación de una familia y luego llevarnos estos bellos recuerdos de hoy. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias. Gracias por invitarme. Y que en esa reunión que van a tener, recuerden cada uno como si fueran jóvenes. De acuerdo. Para que tengan el recuerdo de cuando eran estudiantes allá en el Central. Muchas felicidades. Igual. Larga vida. Igual, gracias.